Buenos días. Gracias a todos por la convocatoria a AIREF para explicar no tanto los presupuestos generales del Estado, sino el plan presupuestario que el Gobierno de España presentó ante las instituciones comunitarias el 15 de octubre. Realmente, la brevedad de los plazos con los que se cuenta para el análisis de los presupuestos pues nos ha dificultado, ¿no? Sobre todo la tarea nuestra, la de la Autoridad Fiscal Independiente, que no solamente tiene que establecer la validez o la previsibilidad de cumplimiento de las previsiones macroeconómicas que acompañan al plan presupuestario y al proyecto de presupuestos generales del Estado, sino que también tiene que hacer un análisis de las medidas fiscales que se incluyen en los presupuestos, lo cual implica el ejercicio de simulaciones que no son fáciles de realizar en el breve plazo de tiempo con el que contamos. Es verdad que en este ejercicio, en este año, lo que otros años hablábamos de probabilidad de cumplimiento de los objetivos, donde 2 décimas eran vitales para determinar esa probabilidad de cumplimiento y para determinar también entonces la necesidad de formular recomendaciones por parte de la Autoridad Fiscal Independiente, pues este año es un poco distinto por varios motivos. Solo centrándome en la parte fiscal, porque no hay objetivos, sino que hay valores de referencia. Y, por otra parte, porque lo que antes 2 décimas era un cambio radical en el pronunciamiento de la AIREF, no desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero sí desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos fiscales del año en curso, pues en esta ocasión 2 décimas, 3 décimas, 4 décimas, 5 décimas, pues no son demasiado en un panorama que ciertamente es cambiante y que de un día para otro provoca cambios importantes en las previsiones de los principales organismos, tanto nacionales como internacionales. En cualquier caso, lo que sí que quería comentarles es que en esta presentación yo les haré partícipe de las principales valoraciones que ha hecho la Autoridad Fiscal Independiente, que no están exentas de problemática, en la medida en que, como luego pasaré a decir, es difícil, por no decir imposible, determinar la consistencia de los presupuestos del Estado, en este caso, y de las comunidades autónomas, es decir, los presupuestos de las administraciones públicas con el plan presupuestario, que sería lo deseable, poder determinar esa coherencia. Y también les quiero comunicar que al término de la comparecencia se publicará, colgaremos en la web, el informe completo en el que se detallan pues, todos los cálculos y todas las metodologías que aquí vengo a presentar en sus principales líneas. Empezando ya con la presentación, sí que quería indicar, como decía al principio, que realmente AIREF lo que analiza en su informe son las previsiones del plan presupuestario y, por añadidura, las de los presupuestos generales del Estado que ocupan en este momento a esta comisión. Y quiero empezar haciendo una serie de reflexiones para contextualizar el trabajo que realiza AIREF en torno a estas previsiones presupuestarias y apuntar algunos de los problemas metodológicos que no son nuevos de este año, sino que ya se vienen apuntando desde años anteriores. Realmente la AIREF, que como sabéis tiene como finalidad última garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, para esa garantía de sostenibilidad, que sería el objetivo final de la Autoridad Fiscal Independiente, se establecen, yo diría, una serie de objetivos intermedios, entre ellos hacer un seguimiento de las cuentas públicas a lo largo del ciclo presupuestario. Este ciclo presupuestario de carácter anual, si tuviéramos marcos presupuestarios de carácter plurianual, pues todo encajaría perfectamente, puesto que en definitiva estaríamos viendo el cumplimiento anual de ese marco presupuestario que con esa vocación de medio plazo y por lo tanto de sostenibilidad deberíamos tener en cualquier momento y particularmente en el momento en el que nos encontramos. Centrándonos en el corto plazo, la AIREF tiene que pronunciarse en varios momentos del ciclo presupuestario, es decir, tiene que ir de la mano de los principales hitos del presupuesto y eso arranca con la presentación del plan presupuestario a las instituciones comunitarias que, como saben ustedes, tiene que realizarse a mediados del mes de octubre. Por lo tanto, ahí inicia la AIREF su valoración
pero ciertamente esa valoración del plan presupuestario está sujeta a muchísimas limitaciones, particularmente por la falta de información que ese plan presupuestario contiene para hacer un ejercicio bottom-up, que es el que yo creo que particulariza a la AIREF respecto a los ejercicios que hacen otras instituciones, de manera que se garantice la coherencia presupuestaria de todas y cada una de las administraciones públicas, cuando por agregación debería llegarse a las cifras del plan presupuestario. Por lo tanto, a pesar de que la AIREF tiene que pronunciarse sobre el plan presupuestario, normalmente ese pronunciamiento se demora a la presentación, por lo menos, de los presupuestos generales del Estado. Realmente, como decía, al final del proceso, una vez que se tiene información también del presupuesto de las comunidades autónomas y de las entidades locales, debería poder determinarse la valoración final de ese plan presupuestario en la medida en que esa coherencia entre la agregación individual debería garantizarse con el plan presupuestario, que no deja de ser el presupuesto del conjunto de las administraciones públicas. Luego, cuando pase a la parte fiscal, señalaré la imposibilidad de que este ejercicio de consistencia o de coherencia pueda realizarse, insisto, no este año, sino en todos los años anteriores. Es verdad que ya la presentación de los presupuestos generales del Estado, y desde ese punto de vista es importante para nosotros, nos permite ya hacer una mejor valoración del plan presupuestario. Y ello porque no solamente estamos hablando del presupuesto de la Administración central y de la Seguridad Social, sino que de una manera importante los presupuestos del Estado condicionan o tienen un papel determinante sobre el presupuesto de otras administraciones públicas, ya sea a través de la financiación. Como sabemos, la mitad del presupuesto, más de la mitad del presupuesto del Estado, se destina a la financiación de otras administraciones públicas, pero también tiene un papel importante en cuanto a la fijación de legislación básica que afecta a otras administraciones públicas, como por ejemplo en materia de remuneración de asalariados. Desde ese punto de vista, sí que hemos demorado el pronunciamiento sobre el plan presupuestario a la presentación de los presupuestos generales del Estado, porque ya nos da algún indicio de la valoración, para la valoración del plan presupuestario conjunto. Desde luego, como ya he apuntado al principio, es prácticamente imposible hacer esta valoración conjunta de presupuestos y del plan presupuestario por un problema metodológico claro que requeriría de un ejercicio de conciliación entre las dos metodologías que se utilizan para la determinación de ambos documentos. El plan presupuestario está en términos de contabilidad nacional, mientras que los presupuestos generales del Estado y los presupuestos en general de las distintas administraciones públicas están en términos de caja, con lo cual es muy difícil establecer esa consistencia que yo decía en el tercer apartado respecto a la necesidad de que a través de un ejercicio bottom-up se determinara la coherencia y consistencia de los presupuestos con el plan presupuestario. Pero además hay un problema claro de calendario, y es que cuando se presenta el plan presupuestario a las instituciones comunitarias, muchas administraciones públicas, desde luego casi todas las territoriales, no han presentado todavía su proyecto de presupuestos. En el caso del Estado sí que debería estar presentado, pero ya sabemos que en los últimos años esta circunstancia se ha visto alterada. Por lo tanto, las administraciones públicas, el Gobierno central en este caso, presenta un plan presupuestario en el que normalmente no hay detalles suficientes sobre las medidas, en la medida en que ninguna administración pública quiera anticipar determinadas medidas que a lo mejor todavía no ha hecho explícitas en su presupuesto. Con esta presentación inicial quería un poco contextualizar el análisis y las dificultades metodológicas con las que se enfrenta la Autoridad Fiscal Independiente, una institución en la que, como decía, es fundamental el ejercicio bottom-up, en el que, a través de la agregación de las previsiones de las distintas administraciones públicas, se llegue a determinar cuál es el planteamiento presupuestario nacional, que, en definitiva, es lo que tiene mayor trascendencia. Bien, empezaré diciendo una obviedad que ya estaremos todos cansados de repetir y de reflexionar, y es que la presentación del plan presupuestario y de los presupuestos generales del Estado se enmarca en un contexto altamente volátil y cambiante, ¿no?, rodeado de una elevada incertidumbre, de manera que en el plazo de una semana o 15 días uno puede cambiar sus previsiones respecto a la situación. Por eso,
Yo creo, como ya he señalado en anteriores comparecencias, que no es tan importante entrar en una guerra de decimales arriba o abajo sobre las previsiones, sino que probablemente tan interesante como el dato respecto a las previsiones macroeconómicas o fiscales sea el conocimiento de cuál es el escenario sanitario y, por añadidura, económico que sustenta cada una de estas previsiones, de manera que uno pueda ir juzgando la probabilidad o no de materialización en función de las hipótesis de partida. En ese aspecto les presentaré las consideraciones o los factores que determinan los tres escenarios que AIREF presenta. Lo cierto es que precisamente este contexto volátil y cambiante y esta elevada incertidumbre nos lleva a la mayor parte de las instituciones, tanto nacionales como internacionales, a hacer una revisión continua de nuestras previsiones. Aquí yo les traigo cuál es la evolución de estas previsiones en el pronunciamiento que se hizo sobre el 2021 en la actualización del programa de estabilidad y el que ahora se hace tanto con ocasión del plan presupuestario presentado en octubre como con ocasión de la presentación de los presupuestos generales del Estado. Y aquí, como podemos observar, la evolución reciente de la pandemia ha obligado o ha llevado a que se hagan más probables los escenarios pesimistas que las distintas organismos nacionales e internacionales preveían respecto a la situación de mayo. Y ello es así porque tenemos que señalar dos aspectos fundamentales que afectan tanto al año 2020 como al año 2021. Y es que la realidad es que después de un tercer trimestre, que ahora también analizaremos, donde los resultados han sido muy positivos, sorprendiendo a las previsiones de casi todos los organismos, en la actualidad estamos asistiendo a un empeoramiento en cuanto a la evolución de la pandemia y eso está llevando a una revisión o a que las perspectivas de crecimiento económico se aproximen a los escenarios más pesimistas. Pero también esta situación respecto a la segunda ola y su incidencia en el año 2020, desde luego tendrá incidencia también en el comienzo del año 2021, para el que, además de esta incertidumbre, tenemos la incertidumbre añadida de si habrá una solución sanitaria en la segunda mitad del año que viene. Por lo tanto, la incertidumbre asociada al contexto sanitario, a la situación sanitaria, origina, por un lado, esta segunda ola, la incidencia que puede tener en el cierre del 2020 y en los primeros meses del 2021, pero también es verdad que tenemos la incertidumbre si en sentido contrario, como parecen apuntar algunas previsiones, pudiera haber una solución sanitaria, no sé si parcial o total, para esta situación de pandemia. Pero además, en estas previsiones que les presento no está incluido el impacto previsto para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que sin duda añade a la elevada incertidumbre que ya teníamos respecto al contexto sanitario, una incertidumbre adicional en cuanto al impacto que este plan pueda tener sobre el crecimiento económico y sobre las cuentas públicas. Bien, me gustaría empezar haciendo un poco historia de lo que ha ido pasando a lo largo del año 2020 respecto a la crisis sanitaria y su impacto en las cuentas, en el crecimiento económico y en las cuentas públicas. Desde luego, no cabe duda, todos sabemos que la crisis sanitaria ha sido particularmente severa en el caso de España, con una caída del Producto Interior Bruto hasta el segundo trimestre muy superior a la que han registrado otros países de nuestro entorno comunitario y, desde luego, superior a aquellos países con los que tradicionalmente nos comparamos, como pueden ser Francia e Italia, donde también la crisis ha tenido una particular severidad. Cuando uno ve las causas que pueden estar originando esta caída particularmente severa en el caso de la economía española, pues se encuentra varios motivos, ¿no? Por un lado, como expresamos en este gráfico, las medidas de confinamiento en España han sido muy estrictas, salvo probablemente en el comienzo de la pandemia, donde eran superiores en países que nos llevaban delantera en ese sentido, como pueden ser Italia o Francia, excepto también probablemente en los primeros meses de verano, donde también las medidas de confinamiento fueron inferiores en nuestro país. Pues lo cierto es que las medidas de confinamiento en España
han sido muy estrictas, como revela este gráfico. Además, tenemos, como ya sabemos, unas características particulares de nuestra economía que hace que la recesión económica se haya sentido con particular virulencia, ¿no? La especialización en determinadas ramas productivas que requieren de una mayor interacción social, como por ejemplo el turismo, las características particulares de nuestro mercado laboral, nuestro escaso grado de preparación para el teletrabajo y una demografía empresarial caracterizada por pequeñas y medianas empresas. Sí, pero ¿me deja? Sí. Pero... Vale. Bien, esa era la situación hasta el segundo trimestre, pero llega un tercer trimestre y realmente la desescalada, las medidas de restricción de movilidad permitió un dinamismo mayor de lo esperado en el tercer trimestre. Los datos apuntan a un crecimiento publicados por el INE, que nosotros hemos incorporado a nuestras previsiones, muestran un crecimiento intertrimestral para el tercer trimestre del 16,7%, cuando la media del consenso situaba este crecimiento esperado entre el 12 y el 13%. Realmente ha sido un comportamiento muy positivo del tercer trimestre, con un dinamismo mayor que ha sorprendido prácticamente las previsiones de todos los organismos. Con además un comportamiento favorable en términos de empleo. En ese sentido, ha habido una evolución favorable en las afiliaciones y también una evolución favorable del número de personas que estaban en un ERTE por causa de fuerza mayor. Es verdad que en estos datos que tiene publicado el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social todavía no se reflejan los datos correspondientes a los ERTEs por impedimento y por parcialidad o por utilización parcial de la actividad. Pero sí que es verdad que las personas que estaban en un ERTE por fuerza mayor pues han experimentado una fuerte reducción, si bien es cierto que los últimos datos parecen apuntar a una ralentización en ese comportamiento positivo de la afiliación, en esta salida de personas de los ERTEs de fuerza mayor, que llevan a que incluso en algunos sectores y comunidades autónomas haya aumentado la cuantía. Es verdad que, a pesar de este buen dato del tercer trimestre, la recuperación, desde luego, como ya sabemos, es incompleta y, además, desigual por sectores, particularmente en sectores más vinculados a actividades que requieren de una mayor interacción social. Solamente quiero darles dos datos. Los niveles de ocupación hotelera, a pesar de las reducciones en las restricciones a la movilidad, apenas alcanzaron un 40% en la campaña de verano, y en septiembre se han registrado unas pernoctaciones de 8,1 millones, un 80% inferior al mismo periodo del año anterior. Esta recuperación incompleta, que afecta de manera desigual por sectores y, por lo tanto, también por comunidades autónomas, con una incidencia mayor, como saben, en comunidades autónomas muy dependientes del turismo, pero también ha sido muy asimétrico en los grupos de población, lo cual, sin duda, añade fragilidad a la recuperación. ¿Por qué? Porque una elevada proporción de estos empleos afectados por las crisis a la que hacía referencia, es decir, determinados servicios que comportan una mayor interacción social, donde además la posibilidad del teletrabajo evidentemente es reducida, son desempeñados por determinados colectivos como jóvenes y mujeres que ya antes de la crisis tenían una mayor vulnerabilidad. En este sentido, una encuesta del Banco Central Europeo determina que casi un 40% de los hogares españoles no tendrían ahorros suficientes para sobrevivir 2 meses cubriendo sus gastos básicos, y señala como factores para esta vulnerabilidad de los hogares los hechos siguientes. Por un lado, el ser joven, el ser mujer, el tener un nivel de formación bajo y el tener también unos salarios bajos. Por lo tanto, sí que es verdad que tenemos una recuperación más intensa
una caída del crecimiento económico superior a otros países de nuestro entorno europeo. Es verdad que hemos tenido un tercer trimestre muy positivo, pero no podemos olvidar que las perspectivas para el último trimestre, desde luego, no parece que sean muy buenas y que, además, la crisis ha tenido un comportamiento desigual por sus sectores, por comunidades autónomas y, desde luego, por grupos de población. Siendo este un poco el análisis de lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿qué nos cabe esperar hasta finales de año? Pues ciertamente desde finales de septiembre la evolución epidemiológica ha empeorado, no solamente en España, sino en los países de nuestro entorno, y eso pone de manifiesto que realmente la COVID-19 sigue planteando un desafío de primera magnitud para la salud pública y para las perspectivas de crecimiento. La percepción sobre la evolución de la pandemia en la mayoría de las economías ha virado hacia los escenarios más pesimistas, como señalaba en la primera transparencia de mi exposición, a medida que se va constatando la gravedad de esta segunda ola. Bien, ¿qué ha hecho la AIREF? Pues la AIREF lo que hace es, para determinar tanto el crecimiento económico, la evolución del crecimiento económico para el 2020 como para el 2021, plantea tres escenarios. ¿Por qué tres escenarios? Realmente nosotros tenemos un escenario central, que ahora pasaré a determinar, elaboramos un escenario pesimista y tenemos un escenario optimista que podría venir en cierta medida avalado por el comportamiento que hemos visto en los agentes económicos en el tercer trimestre, es decir, se ha visto que los agentes económicos han reaccionado de manera rápida ante una situación de reducción de las restricciones de movilidad, y este escenario optimista es el que sería consistente con las previsiones macroeconómicas del Gobierno para 2021. En el escenario central, lo que suponemos es que esta segunda ola de contagios pues, hace necesario medidas de contención que, desde luego, lastran el crecimiento económico, pero no es necesario un confinamiento similar al registrado en los meses de marzo y abril. Es decir, se trataría de un confinamiento parcial que afecta a determinadas áreas, si bien es verdad que este confinamiento parcial sí tendría incidencia sobre el crecimiento económico, tanto a finales del 2020 como en el arranque del 2021, y ello porque afectaría principalmente a las grandes ciudades, que, como saben, tienen un peso mayor en la generación de Producto Interior Bruto, y porque, desde luego, el clima de incertidumbre sobre lo que puede pasar no tiene un efecto favorable ni positivo en la demanda interna, ni en el consumo ni en la formación bruta. Al mismo tiempo, el hecho de que esta segunda ola afecte también a otros países de nuestro entorno tiene un efecto negativo sobre la recuperación del comercio mundial y sobre la entrada de turistas en nuestro país. Por todo ello, sí que habría una repercusión en el crecimiento económico, tanto para el cierre del 2020 como en los primeros meses del 2021. Bien, es cierto que para el 2021 este escenario central supone que hay una paulatina normalización de la actividad y que en la segunda mitad del año podría haber el desarrollo de vacunas o tratamientos de la enfermedad que permitirían reducir el contagio, no sé si tanto eliminar el contagio, pero sí por lo menos reducirlo. En el escenario pesimista, lo que suponemos es que hay un confinamiento de la población española a finales de este año, probablemente un confinamiento que a lo mejor no es tan estricto como el que hubo en marzo y en abril, en la medida en que a lo mejor pudieran mantenerse abiertos los colegios, pero sí que es verdad que habría un confinamiento de la población más generalizado y no solamente por áreas o ciudades, y esto, desde luego, ya podría originar daños estructurales en el tejido productivo que, desde luego, lastrarían la recuperación posterior, bien a través de la quiebra de empresas o una destrucción de caracteres estructurales del empleo. En el escenario optimista, que parece ser compatible con el que presenta el Gobierno desde el punto de vista de las cifras de consumo, de demanda interior y exterior que presentan, pues parece ser que en este escenario, a finales del 2020, la situación podría estar
más o menos controlada. Por la evolución del consumo habría, en cierta medida, podríamos decir, cierta campaña de Navidad asociada a este aumento del consumo, y las medidas de restricción de la movilidad se irían eliminando gradualmente, de manera que ya no tanto en el cierre del 2020, sino de cara al inicio del 2021, ya iríamos en una mejor situación de partida. Además, en este escenario sí que se contempla claramente la aparición en el segundo semestre de una vacuna o un tratamiento que permitiría la contención del virus. Como les decía, yo creo que es fundamental conocer, más allá de las cifras que, como hemos visto en la primera diapositiva, varían realmente desde unos días a otros, pero yo creo que sí, lo que sí que es importante es conocer cuáles son los supuestos que hay detrás de cada uno de estos escenarios. Bien, con estos escenarios y conociendo los supuestos que hay detrás de cada uno de ellos, la IREF presenta estos tres escenarios: optimista, central y pesimista, y centrándonos en el 2021, que es el objeto del plan presupuestario que estamos analizando, pues se ve que básicamente el escenario del Gobierno, no tanto a lo mejor de manera exacta en su composición, pero sí que es compatible con el escenario del Gobierno, sería compatible con el escenario pesimista, en particular en lo que se refiere al crecimiento previsto del Producto Interior Bruto. Sí que es verdad que hay pequeñas diferencias, a lo mejor, en los componentes, pero como pueden observar, este escenario serían compatibles. Bien, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos incorporado los datos del tercer trimestre, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, y para el año 2020 nosotros prevemos un escenario central de caída del PIB de un 11,2%, que podría ser pues, ligeramente menor esta caída o ligeramente mayor, dependiendo de que nos movamos hacia un escenario más optimista o pesimista. Entrando en el año 2021, aquí sí que prevemos una recuperación que oscilaría entre el 3,8% del escenario pesimista y el 7,3% del escenario optimista, situándose el escenario central de la IREF en el 5,5% del PIB. Realmente esta recuperación sería claramente insuficiente para recuperar los niveles de PIB perdidos en el año anterior. Bien, pero a este escenario inercial tenemos que incorporar un elemento que, como señalaba al principio, incorpora una incertidumbre adicional, y es el impacto que puede tener el Plan Europeo de Recuperación. Aquí realmente hay muchas incógnitas, entre otras cosas, no se conocen todavía los proyectos concretos ni las medidas concretas en el que el Plan Europeo de Recuperación se va a plasmar, lo cual es especialmente importante y de vital trascendencia para determinar los efectos que este plan de recuperación podría tener sobre el crecimiento económico. Pero sí que es verdad que si los proyectos se seleccionan de manera adecuada, pues el impacto que podría tener el plan de recuperación sí que podría llegar a alcanzar los 2,7 puntos porcentuales que prevé el Gobierno. Es verdad que, como he dicho, hay muchos sís que hay que cumplir previamente para que eso sea así, ¿no? Pero sí que es verdad que el contexto en el que este plan de recuperación se produce, es decir, con unos niveles de inversión muy bajos, con una política monetaria en la que cabe esperar que se continúe con unos tipos de interés bajos, y con una inversión que, de acuerdo con la orientación del plan de recuperación, debe destinarse a inversión productiva en un proceso que además implica ir acompañado de otros países con el efecto de desbordamiento que ello puede originar, todos esos factores podrían llevar a que el impacto del plan de recuperación pudiera alcanzar los 2,7 puntos porcentuales. Eso sí, tiene que haber una adecuada selección de esos proyectos. Como les decía, a falta del detalle sobre los planes sectoriales y los proyectos, así como de las reformas que pueden ir asociadas en el plan que presente el Gobierno, pues nosotros hemos hecho unas simulaciones que ha utilizado la información que hay disponible en este momento, según el cual
el incremento del gasto en infraestructuras, activos intangibles y construcción estaría en torno al 80% y un 20% podría afectar al consumo público. Si eso es así, pues hemos estimado cuál sería este impacto en las distintas rúbricas que aquí les presento y que sí que podría alcanzar un 2,7 puntos porcentuales de impacto en el crecimiento económico. Bien, de acuerdo con esto que les indico, pues el crecimiento económico previsto por AIREF para el 2021 oscilaría entre un 6,5% y un 10%, estando el escenario central en un 8,2%. Eso sí, el crecimiento previsto por la AIREF bajo este escenario central se hallaría casi 2 puntos por debajo del formulado por el Gobierno en los presupuestos generales del Estado para 2021, aunque, como les señalaba al principio, el escenario del Gobierno estaría en línea con el escenario optimista que, como les he comentado, descansan en unos supuestos que, desgraciadamente, parecen cada vez más lejanos de acuerdo con la evolución que está teniendo la pandemia. ¿Cómo se traduce esta previsión del escenario macroeconómico en las previsiones fiscales? Pues, en primer lugar, lo que quería es detallar un poco más los problemas de análisis que he señalado al principio de la intervención, y es que cuando uno analiza el plan presupuestario y los presupuestos generales del Estado, observa ciertas inconsistencias y, desde luego, una incapacidad para determinar la coherencia de un documento y otro. ¿Por qué? Porque el plan presupuestario recoge información para el conjunto de las administraciones públicas, pero no desagrega por sus sectores, con lo cual ya es la primera limitación, puesto que nos falta una parte muy importante por conocer, que son los presupuestos de las comunidades autónomas y las entidades locales. Lo único que sabemos por sus sectores es la tasa de referencia, que sería el equivalente a los objetivos de déficit de otros años. Está expresado en términos de contabilidad nacional y no en términos presupuestarios. La AIREF estima que este año los ajustes de contabilidad nacional pueden ascender a 2 puntos de corrección del déficit. Ahora explicaré, vinculado precisamente a los ingresos del Fondo de Recuperación. Sí que es verdad que incluye una previsión de cierre y una previsión para el año siguiente, y enumera las medidas, aunque no siempre con la información suficiente. De hecho, alguna de ellas no cuadra del todo con la información que finalmente, entiendo que en una fase de desarrollo mayor, se presenta en los presupuestos generales del Estado. Cuando uno analiza los presupuestos generales del Estado, por lo tanto, que tienen una cobertura o que se refieren a la Administración central y a los fondos de la Seguridad Social, no puede ver su encaje con el plan presupuestario. Sí que aquí se desagrega el Estado, la Seguridad Social, organismos autónomos y otras entidades, y, desde luego, lo que utiliza es una contabilidad presupuestaria que está en términos de caja. Estas diferencias, en este momento insalvables entre uno y otro documento, hace que puedan existir inconsistencias entre ambos que no son siempre visibles a simple vista, ¿no? Por ello, como luego veremos, una de las recomendaciones de AIREF sigue siendo la necesidad de que haya un ajuste o un cuadro que permita pasar de los datos presupuestarios a contabilidad nacional y viceversa. En este sentido, los presupuestos generales de este año nuevamente no presentan el detalle de los ajustes de contabilidad nacional, como viene sucediendo desde el año 2017. Bien, ¿cuáles son nuestras previsiones de déficit del conjunto de las administraciones públicas para el 2021? Pues nuestras previsiones de déficit para el 2021 sitúan esta magnitud en el 8%. Es verdad que la referencia o el déficit previsto en el plan presupuestario es del 7,7%, es decir, tenemos una diferencia de 3 décimas que en este momento, pues desde luego no sería muy reducido en este contexto de incertidumbre, si bien es cierto que tenemos diferencias más relevantes en la composición de este saldo. Nuestra previsión de ingresos es claramente inferior a la previsión de ingresos del Gobierno,
y, llamativamente, nuestra previsión de gastos también es inferior a la previsión de gastos del Gobierno, si bien en menor medida, lo que origina este aumento del déficit de 3 décimas. Ahora les expondré una y otra vertiente. La recuperación económica de este ajuste de 3,6 puntos de déficit que se va a producir entre el 2020 y el 2021, nosotros hemos desagregado cuál es la contribución del crecimiento económico y de las medidas, y de esta corrección, como les decía, de 3,6 puntos del déficit del 2010 al déficit, del 2020 al déficit del 2021, 1,6 puntos lo aporta la recuperación económica y 2 puntos las medidas. Es verdad que el presupuesto del Estado presenta medidas de ingresos y medidas de gasto, pero es verdad también que se prevé una paulatina disminución de las medidas implementadas en el 2020 con ocasión de la COVID-19, donde tenemos algunas discrepancias con el Gobierno en cuanto a la valoración. Partiendo del año 2019, con un déficit del 2,9, según nuestra previsión, el 2020 se cerrará con un déficit del 11,6%. Un 0,8% vendrá dado por el efecto denominador. Como ya saben, las magnitudes de déficit, las de recursos y la de empleos, se ponen en relación al PIB, con lo cual es verdad que un determinado comportamiento en términos absolutos, en términos nominales, puede verse de alguna forma contrarrestado por el efecto denominador. Un 3,7% viene dado de déficit viene dado por la situación económica, y un 4,2% vendría dado por las medidas implementadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis, principalmente. ¿Qué ocurre en el paso del 2020 al 2021? Pues un punto, el año pasado era un 0,8, un punto de esta corrección se debe al efecto denominador. Como luego veremos, el crecimiento de los gastos es inferior al crecimiento de los ingresos, y eso hace que, en términos de PIB, figure una caída de los gastos, es decir, amplifica las caídas y amortigua las subidas de ingresos. Por lo que de este 1,6%, que sería achacable a la recuperación económica, realmente un punto es por el efecto denominador y un 0,6% es el que se traduce en una determinada evolución, ya en términos nominales, de fundamentalmente los ingresos, con una recuperación de ingresos y un crecimiento de gastos que en este apartado, en este 0,6%, no incorporan las medidas incluidas en los presupuestos generales del Estado. Si a ello añadimos las medidas, estas suponen 2 puntos, pero aquí se producen varios efectos de sentido contrario que ahora veremos. Por un lado, hay una reducción del coste de las medidas del COVID y se incorporan también las medidas previstas en los presupuestos generales del Estado, tanto de incremento de ingresos como de aumento de gastos. Finalmente, se supone que el Plan de Recuperación y Resiliencia tendrá un efecto neutro. Como sabemos, esto está un poco por determinar, es decir, en términos de déficit estamos suponiendo que los ingresos van acompasados con la ejecución de los gastos. Sabemos que en términos presupuestarios esto no es así, puesto que en el presupuesto, en términos de caja, está previsto unos 6.000 y pico millones en la parte de ingresos, mientras que tenemos 26.000 o 25.000 en la parte del gasto. Pero es verdad que AIREF viene manteniendo una postura con anterior a la existencia de este Plan de Recuperación y Resiliencia, que es en relación con la distorsión que en el déficit provoca los desfases entre ingresos y gastos asociados a los fondos estructurales. En este sentido, hasta ahora más vinculado al ámbito de las comunidades autónomas, AIREF lo que venía constatando es que muchas veces una comunidad autónoma altamente perceptora de fondos europeos pasaba de estar en una situación de déficit a una situación de superávit, cuando la situación subyacente de la comunidad era la misma en un ejercicio y en otro, y eso era
como consecuencia de las diferencias que había en la recepción de los fondos comunitarios, que, como saben, va vinculada no al momento en el que el gasto se hace, sino en el momento en el que el gasto se certifica y justifica. En ese sentido, no sabemos si finalmente la Unión Europea pueda determinar que, a efectos de contabilidad nacional, el ingreso se acompase con el gasto, pero lo cierto es que la valoración desde un punto de vista de la situación económica subyacente o de la situación fiscal subyacente no parece que sea muy relevante en si estos ingresos o este acompasamiento del gasto y del ingreso se produce en el 2021 o tiene un efecto contrario en el 2022. Por lo tanto, a efectos de analizar cuál es la situación fiscal y cuál es la evolución de la situación fiscal, en nuestro análisis suponemos que va a haber una neutralidad en términos de déficit de los fondos de recuperación. Esto nos llevaría a la cifra del 8% que les apuntaba. Bien, ¿qué ocurre con los ingresos y los gastos desde el punto de vista todavía antes de incluir medidas? O sea, a nosotros nos gusta diferenciar, dejamos aparte ya la incidencia del efecto denominador, de ese 1%, y lo que aquí analizamos es esta reducción del déficit del 0,6% que vendría asociado a la incidencia de la recuperación económica en las variables de ingresos y gastos en términos nominales, fundamentalmente en la recuperación de los ingresos. Los ingresos, la estimación de ingresos del Estado es que el crecimiento de los ingresos se va a situar en un 5,1%, mientras que el de los gastos serían de un 2,8%, como digo, antes de incluir las medidas. En el caso de nuestra previsión de ingresos, estos se basan en los supuestos que he señalado del escenario central de la AIREF. Origina un incremento de los ingresos algo menor que el incremento del PIB nominal. Los supuestos fundamentales es que el IVA evoluciona con arreglo al consumo privado. Aquí la vinculación del IVA con los elementos del consumo privado son claros. Para el IRPF, el efecto de la liquidación y el efecto de las medidas procedentes del sector público hace que su evolución sea más estable tanto en el 2020 como en el 2021. Es decir, la liquidación del 2020 referida al año 2019 ha sido positiva y ha supuesto una reducción en la caída del IRPF. Por contra, en el año 2021 esta liquidación suavizará el repunte que sin duda puedan tener las retenciones y además también hay que tener en cuenta en este comportamiento más estable del impuesto sobre la renta a las personas físicas las medidas que vienen del sector público, es decir, tanto en lo que se refiere al empleo público, a la remuneración de asalariados en la parte pública, tanto por el comportamiento de las pensiones, como todas las medidas de sostenimiento de rentas. Cuando hablo de lo que viene del sector público, me refiero tanto al empleo público como al tema de pensiones, como a las medidas de sostenimiento de renta. Por eso, es cierto que si la recuperación del IRPF en términos de retenciones puede esperarse con un crecimiento elevado, también es cierto que hay que tener en cuenta el efecto que todas estas medidas procedentes del sector público evitaron una caída mayor del IRPF, ahora también suponen un incremento menor del que cabría esperar con la sola evolución de las bases imponibles y de las retenciones. En el caso de las cotizaciones, nuestra estimación es que, desde luego, crecerán con arreglo a las previsiones de crecimiento de empleo y remuneración. Desde ese punto de vista, como pueden ver en este gráfico, lo que hacemos es determinar cuál es la participación de los principales recursos en esta recuperación, en este crecimiento, que es del 5,1 antes de incorporar las medidas, tanto las medidas tributarias, tanto las medidas de ingresos, como el fondo de recuperación, que en términos de contabilidad nacional incorporaría el importe total previsto para la ejecución del gasto. En la parte de los gastos, nuestra evolución es inferior, es del 2,8%. Aquí realmente lo que hemos incluido pues es fundamentalmente aspectos de determinadas variables o determinadas
rúbricas que condicionan esta evolución. Hemos incluido aquí la revalorización de las pensiones y de la remuneración de asalariados al IPC. Sí que hemos considerado como medida la actualización por encima de ese IPC de las pensiones no contributivas o del ingreso mínimo vital. Y en temas de desempleo, en esta evolución hemos incluido la evolución del desempleo excluyendo los ERTEs, que están analizados, como ahora diré, en la parte de medidas, y desde luego hemos incorporado nuestra previsión de intereses, que en ese sentido es ligeramente inferior, es decir, es más positiva que la prevista por el Gobierno, dado el contexto en el que este momento nos estamos financiando. El crecimiento sería de ese 2,8%, antes de las medidas que, como vemos en este gráfico, operan en distinto sentido. Por un lado tenemos el Fondo de Recuperación y, por otro lado, tenemos la eliminación paulatina de las medidas COVID que se implementaron en el 2020 y que la previsión es de que tengan un menor impacto en el 2021. Desde el punto de vista de las medidas COVID, la evolución de las medidas COVID, según nuestra estimación, reducirán el déficit en un 2,2% en el 2021 y en el caso de las medidas previstas en los presupuestos generales del Estado, el impacto será de 0,2, 0,1, dependiendo del redondeo, con un impacto en las medidas previstas para el ámbito de los ingresos de un 0,3% del PIB y un mayor gasto por medidas del 0,5%. El efecto conjunto de estas medidas es que podrán reducir el déficit público en 2 puntos del PIB. Como ya les he comentado, suponemos en nuestro análisis que sí que va a haber un acompasamiento en términos de contabilidad nacional, no necesariamente de caja, entre los ingresos y gastos del Fondo de Recuperación. Bien, ¿qué ocurre en cuanto a la estimación de ingresos? La estimación de ingresos de AIREF se sitúa en el 42,5% del PIB, un 0,6, 0,7 décimas por debajo de la previsión del Gobierno, y afecta fundamentalmente a la estimación de impuestos, donde nuestra estimación es inferior en algo más de un punto a la previsión del Gobierno, si bien es cierto que nos parecen prudentes las estimaciones de cotizaciones, de acuerdo con la evolución prevista del empleo y de la remuneración, y esta estimación prudente de cotizaciones compensaría de manera parcial el optimismo que, a nuestro juicio, hay en la previsión de los ingresos tributarios. La diferencia entre las previsiones del plan presupuestario y de la AIREF, estas 6 décimas estarían en torno a unos 9.000 millones en el escenario central y podría llegar hasta los 18.000 millones si se materializase el escenario pesimista que les he comentado anteriormente. Si se materializase el escenario optimista, sería el único que haría compatible los recursos que están previstos en el plan presupuestario y en los presupuestos generales del Estado, ya que en términos impositivos, por la forma en que se han calculado las entregas a cuenta y los recursos de las comunidades autónomas, pues el ajuste recae principalmente en la Administración central. Sí que es verdad que aquí, además de señalar, como les decía, que para alcanzar estas previsiones de ingresos sería necesario que se materializase el escenario macroeconómico optimista que he señalado, también tenemos que señalar los riesgos de la implementación del plan de recuperación, que podrían suponer, si no se cumplen las previsiones que les he señalado del 2,7 puntos porcentuales, pues un menor crecimiento económico que, desde luego, se traduciría en un mayor déficit de las administraciones públicas. Tenemos diferencias tanto en el escenario macroeconómico, que justifica parte de las diferencias que tenemos en la previsión de ingresos de AIREF con el Gobierno, pero también tenemos diferencias en la valoración de las medidas. Las diferencias fundamentales, que supone que AIREF tenga unos 2.000 millones menos
que el Gobierno, en cuanto a las medidas de ingresos, una parte importante se centra en el calendario de implementación de estas medidas. Así, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre transacciones financieras, en el informe que vamos a publicar se detallan las diferencias en la valoración de estas medidas, pero aquí sí que es verdad que las previsiones del Gobierno se sitúan en la parte alta de la banda de estimación de AIREF, es decir, entraría dentro de lo posible y, ciertamente, esta cifra es consistente cuando uno analiza cuál es el volumen de operaciones histórica de las instituciones que serían y de las operaciones que serían gravadas por este impuesto. ¿Por qué AIREF tiene un escenario central algo inferior? Porque sí que cuando uno analiza las experiencias de otros países de nuestro entorno que tienen este impuesto, como es el caso de Francia, corregido de las diferencias que hay tanto en la determinación de la base imponible como del tipo impositivo aplicable, parece que esta estimación podría ser un poco inferior. La estimación del AIREF se situaría en torno a 700 millones. Si bien es cierto que entendemos que, puesto que la liquidación es mensual, solo entrarían en el año 2021 11 meses de recaudación. Aquí realmente la situación en la contabilización de los impuestos es particularmente importante, las diferencias metodológicas que señalaba entre la contabilidad presupuestaria o contabilidad de caja y la contabilidad en términos de contabilidad nacional. Porque, como saben, recientemente el criterio de contabilización en contabilidad nacional ha cambiado. Tradicionalmente se hacía por el criterio de devengo y luego, con arreglo a un modelo econométrico, se determinaba cuál era lo que se llamaba el ajuste por recaudación incierta en términos de contabilidad nacional. Ahora se aplica un criterio de caja, pero se corrige el ejercicio de devengo. Si bien ese ajuste al ejercicio de devengo solamente se produce en las principales figuras impositivas, es decir, IRPF, impuestos sobre sociedades e IVA. En el resto de los impuestos lo que se aplica es un criterio de caja en sentido estricto. Si eso es así, y lo tengo que yo también establecer un condicional, en la medida en que los criterios de contabilidad nacional a veces sufren cambios de un año para otro, si eso es así, desde luego el último mes del impuesto de transacciones financieras pasaría al año 2022. Entonces, parte de la diferencia es, como les decía, que hay una cierta corrección de la valoración que saldría cuando uno ve las operaciones históricas de este tipo de entidades y operaciones por la experiencia de otros países que tienen el impuesto y porque un mes lo hemos trasladado al ejercicio 2022. En el caso, algo parecido pasa en el impuesto sobre determinados servicios digitales, si bien en este caso, como la liquidación es trimestral, lo que pasaría al año 2022 sería el último trimestre. Con lo cual, gran parte de las diferencias en estas dos figuras entre la estimación del Gobierno y la estimación de AIREF es este ajuste que supone la contabilización de un criterio de caja y no de devengo en términos de contabilidad nacional. Respecto a las nuevas medidas, en cuanto a la fiscalidad medioambiental, aquí las diferencias principales los tenemos en las nuevas figuras, en el impuesto sobre plásticos y en el impuesto sobre residuos, y derivan fundamentalmente lo mismo, de la fecha de entrada en vigor, que desde luego entendemos que no se producirá hasta mediados de año, y también la existencia de liquidaciones trimestrales que nuevamente puedan suponer un desplazamiento hacia el año siguiente. Tenemos diferencias poco relevantes en el resto de medidas, si bien en la lucha contra el fraude, como viene siendo tradicional por parte de AIREF, la estimación de AIREF es prudente y no incluimos determinadas medidas que puedan suponer una reducción del fraude fiscal, como la creación de una unidad específica de lucha contra el fraude fiscal o determinadas incidencia en la lucha contra el fraude fiscal que puedan tener, pues, el uso de determinadas tecnologías de
de información o determinados avances informáticos. Por eso, aquí nuestra estimación de lucha contra el fraude pues, es más prudente en línea con lo que ya venía siendo en años anteriores. Por la parte del gasto, aquí nosotros tenemos diferencias también con el plan presupuestario. La estimación de la evolución de los empleos en el caso de AIREF es inferior a la prevista en el plan presupuestario. Especialmente destacaría nuestra previsión inferior en los consumos intermedios y en las transferencias sociales. Parte de estas diferencias tienen ya un efecto arrastre desde el año 2020. Nosotros, con arreglo a la ejecución, a los datos de ejecución disponible, ya tenemos diferencias en el cierre del 2020 y parte de estas diferencias tienen un efecto arrastre al 2021. Pero es verdad que nos parece que puede existir, a lo mejor cuando conozcamos información de todos los presupuestos, somos capaces de explicar la evolución que en el plan presupuestario tienen determinadas partidas. Nos parece, en general, que el escenario de gastos es más pesimista que el escenario de ingresos del Gobierno. Es decir, el optimismo que parece rodear a las previsiones de ingresos, tanto fundamentalmente en la parte macroeconómica, porque en la parte de medidas es fundamentalmente un problema de calendario de implementación y de aplicación de una determinada metodología en términos de caja, pero sí que nos parece que la evolución que se prevé para la pandemia en el escenario del Gobierno, la evolución que se prevé en las principales variables del escenario macroeconómico, especialmente, por ejemplo, en términos de empleo, se compadece regular con una visión pesimista en cuanto a la evolución de las rúbricas que se vieron muy afectadas en el año 2020 por la pandemia. Pongo un ejemplo. En el caso de los consumos intermedios, variable o rúbrica muy afectada por el gasto sanitario y por la evolución de la pandemia, el Gobierno prevé que un mantenimiento del peso de esos consumos intermedios en términos de Producto Interior Bruto, con un crecimiento del Producto Interior Bruto en términos nominales del 8–9%. No parece que esa evolución de los consumos intermedios, tan asociada en su evolución a la situación de crisis sanitaria, si estamos suponiendo en el escenario optimista que ya la situación epidemiológica se medio controla a finales del año 2020, que ya en el 2021 empezamos con un crecimiento económico fuerte y con un comportamiento positivo de la demanda, que a mediados de año va a haber un tratamiento o una vacuna que pueda suponer una reducción una contención de la pandemia, nos parece que es excesivamente prudente suponer que esta rúbrica va a crecer al mismo ritmo que el Producto Interior Bruto, de manera que va a suponer un sostenimiento en términos de PIB. Es verdad que esta rúbrica se ve especialmente afectada por el gasto de las comunidades autónomas, que todavía no conocemos, puesto que no han presentado los presupuestos generales del Estado, pero, desde luego, en las estimaciones de AIREF del comportamiento de este subsector, que nos lleva a prever un déficit para las comunidades autónomas algo inferior al del Gobierno, parece que muy mal se tendrían que dar las cosas para que el gasto asociado al COVID-19, que supuso un incremento de este gasto en el 2020, vaya a mantenerse exactamente igual en el 2021. En el caso de las transferencias sociales en especie, aquí hay cierta inconsistencia, ya no solamente en este pesimismo que digo que parece rodear a la previsión de gastos y que desde luego contrasta con el optimismo que parece tener la previsión de ingresos, sino que también puede haber cierta inconsistencia entre los presupuestos generales del Estado, que estarían en general más en línea con AIREF, con este plan presupuestario, que al venir en términos agregados y en términos de contabilidad nacional dificulta o permite la existencia de, a lo mejor, alguna inconsistencia. En el caso de las transferencias sociales, nosotros nos hacemos también la siguiente reflexión. Es verdad que parte viene por el efecto arrastre del año anterior, pero sí que es cierto que si en las principales rúbricas
estamos en unas en línea con el Gobierno, en otras somos más pesimistas que el Gobierno. Lo que nos queda es difícil que vaya a tener un comportamiento o implicaría un comportamiento mucho más pesimista en el ámbito de las previsiones del Gobierno que en el ámbito de las previsiones de AIREF. Es decir, en estas transferencias sociales tenemos el gasto en pensiones, donde AIREF está alineado con el Gobierno, si acaso un poquito más elevado AIREF que el Gobierno. Estaría el desempleo, que desde luego en los presupuestos generales del Estado estamos alineados con las previsiones, estamos un poco por encima en el plan presupuestario en la medida en que el Gobierno también ha evolucionado en esa rúbrica. Nosotros prevemos una mayor incidencia de los ERTE, porque como ahora les comentaré, nosotros suponemos que los ERTE se van a extender hasta la primera mitad del año, es decir, no acabarían en enero. Si todas estas partidas llevan a un comportamiento peor en la estimación de AIREF, ¿qué nos queda como para que la evolución prevista en el resto de las transferencias sociales tengan este comportamiento tan negativo? Como digo, es una pregunta que no sabemos responder, puesto que no conocemos una parte fundamental que nos falta del plan presupuestario al estar en términos de contabilidad nacional y para el conjunto de las administraciones públicas. En el caso de la valoración de las medidas del COVID, nosotros suponemos la extensión de los ERTEs más allá de finales de enero, y eso origina una diferencia respecto a las previsiones que en el plan presupuestario se incluyen respecto a medidas COVID. Es cierto que también en los ERTE tenemos diferencias en sentido contrario en el 2020, pero a nosotros nos parece que, de acuerdo con los datos que están disponibles hasta este momento, el cumplirse las previsiones del Gobierno implicaría que se está preveyendo para los últimos meses del año un comportamiento de los ERTE mucho más negativo que el registrado hasta este momento y que sería compatible con una situación de confinamiento generalizado. Por eso, nuestra estimación de los ERTEs para el 2020 es más positiva, pero sí bien es cierto que también es más negativa para el 2021 por este motivo que les decía de que nosotros suponemos que la extensión de los ERTEs más allá del 31 de enero. Es verdad que este cuadro plantea algunas dudas en cuanto a su comparación, porque, por ejemplo, en temas de incapacidad laboral temporal, el Gobierno no pone ninguna cantidad en el año 2021 y entiendo que esto no es que suponga que no va a haber ninguna cuantía, sino que probablemente no lo considere como medidas a efectos de este cuadro, pero desde luego está en la cuantía que finalmente se refleje de la incapacidad laboral temporal. De igual forma, ya veníamos arrastrando una diferencia en materia de gastos de comunidades autónomas en la medida en que el Gobierno no consideraba como medida el incremento del gasto sanitario asociado a la crisis del COVID, lo cual no quiere decir que no esté la cuantía correspondiente. Es decir, que a efectos comparativos de este cuadro de medidas, pues algunos de los aspectos fundamentales vienen derivados de la diferente consideración como medida o no medida de determinadas partidas. Bien, en cuanto al plan de transformación y residencia, no me quiero detener mucho porque a lo mejor ya me estoy alargando. Es verdad que nosotros sí que suponemos que puede tener un impacto de 2,7 puntos en línea con lo que el Gobierno central está estimando, pero es verdad que vemos riesgos asociados, primero, a un posible retraso en la puesta en marcha. Recordemos que todavía no están cerrados los términos, que el plan se presenta en el mes de abril y que entonces pues, existen problemas para la absorción de los 25.000 millones previstos en el presupuesto para el 2021. Es verdad que ya el gasto elegible es desde 1 de enero, pero realmente vemos muy ajustados los plazos como para que se puedan gastar estos 25.000 millones previstos. Tenemos también incertidumbre sobre la propia aprobación de la normativa y la negociación que se esté llevando
a cabo con las instituciones europeas, tanto para lo que es el contenido del plan como para la condicionalidad que pueda llevar asociada, y, desde luego, existe un riesgo de que la selección de proyectos pues, se aleje del óptimo y este efecto multiplicador por encima del 1 que se puede prever para estos fondos de recuperación, pues finalmente no se materialicen. Como les decía antes, realmente el desfase temporal entre la ejecución del gasto y la entrada de ingresos en términos de caja o de contabilidad nacional nos parece que no cambia la situación económica subyacente, que es la que realmente es importante. Bien, entrando simplemente por sus sectores, las previsiones, como les decía, son de un 8% en el caso de AIREF, si bien es cierto que prevemos una evolución peor en el caso de la Administración central y de los fondos de seguridad social respecto a los objetivos de referencia o los valores de referencia incluidos en el plan presupuestario, que en parte se vería compensado por una mejor evolución en el caso de las comunidades autónomas. Realmente es el Estado quien asume en gran parte la financiación tanto de los fondos de seguridad social como de las comunidades autónomas. En el caso de los fondos de seguridad social aparece por primera vez una transferencia permanente para la financiación de gastos impropios y una transferencia que va dirigida al SEPE para cubrir el déficit. Esto supone 18.000 y pico millones frente a los 15.000 del año anterior, que de forma genérica iban destinados a cubrir el déficit de la seguridad social. En el caso de las comunidades autónomas, ha habido cierta reducción en los fondos, que pasan de 16.000 millones el fondo COVID a 13.000 y pico para el año 2021. Y la diferencia fundamental es que, mientras que en el 2020 iban destinados a financiar la pandemia, en el 2021 se establecen con una compensación genérica de la mitad de esta referencia que el Gobierno central fija, teniendo en cuenta la evolución de los ingresos y suponiendo un mantenimiento de los gastos respecto a la situación de 2020. Esta compensación genérica de la mitad del déficit estimado todavía no se conocen cuáles serán los criterios de reparto, a diferencia de lo que ocurría con el fondo del 2020, que iban asociados a determinadas variables que representaban la diferente incidencia de la pandemia entre comunidades autónomas. La Administración central sigue asumiendo la mayor parte del déficit. Nosotros aquí prevemos una diferencia ya en términos de contabilidad nacional de 4 décimas. La diferencia, como ya les decía, viene fundamentalmente por las previsiones de ingresos. A la derecha lo tenemos en términos de caja, es decir, presupuestos generales del Estado, pero realmente lo señalado para dicho en términos de contabilidad nacional pues puede aplicarse a lo establecido en términos de caja. En cuanto al límite de gasto no financiero, nosotros hemos hecho unos cálculos, tampoco quiero detenerme porque veo que ya he consumido una hora del tiempo, pero sí que es cierto que si ajustáramos el cálculo del límite de gasto no financiero con las previsiones de ingresos de AIREF, que en términos de caja son un punto, 1,2 puntos por debajo de las previsiones del Gobierno, es verdad que parte vendría compensado por los ajustes de contabilidad nacional, con lo cual la diferencia final sería de 0,6, y teniendo en cuenta que nuestra previsión de cierre es del 5,6 y no del 5,2, el límite de gasto no financiero sería del 15,7, que sería inferior del 15,3 si la previsión de déficit del Gobierno tuviera que cumplirse, es decir, el 5,2. En la parte del gasto, realmente es que el gasto discrecional que tiene la Administración central es muy pequeño. La mayor parte, el 55% de los empleos de la Administración central están destinados a financiar a otras administraciones, de manera que en lo que queda, si descontamos el plan de recuperación, el margen discrecional se reduce nuevamente por debajo del 5% del PIB en 2021, en el que está incluido, además, la remuneración de asalariados o las clases pasivas, donde la actualización también viene dada en función del IPC. En el caso de los fondos de seguridad social,
aquí lo más llamativo es la financiación de los gastos impropios por parte de la Administración central, y aquí las previsiones de AIREF son ligeramente peores que en el caso de la tasa de referencia, y ello, bueno, pues por el juego tanto de las cotizaciones, que como les he señalado nos parece que son prudentes en su estimación, pero es verdad que nosotros tenemos algo más de gasto vinculado precisamente a esta extensión de los ERTEs. En el caso de las comunidades autónomas, nosotros suponemos que la evolución de la pandemia no obligará a replicar exactamente el gasto sanitario o el incremento del gasto sanitario vinculado a la COVID del año 2020, y eso nos hace llevar a una estimación de déficit algo inferior. Sí suponemos que aumentan los gastos en educación por encima de lo que aumentaron en el año 2020, pero sí que nos parece que si se cumplen las previsiones del Gobierno respecto a la evolución de la pandemia, podría haber cierto margen en cuanto a la evolución del gasto sanitario. Esto es una previsión, desde luego, aventurada, o simplemente teniendo en cuenta nuestros modelos de previsión de gasto sanitario, al que incorporamos la evolución prevista del Gobierno en la pandemia, que ya desde inicios del año 2021 aparece bastante controlada y con un control prácticamente total en la segunda mitad del año 21, pero aquí realmente no tenemos información de las comunidades autónomas, solamente hemos recibido 2 o 3 comunidades autónomas, en la medida en que el cambio en las condiciones y en la tasa de referencia fijada por el Gobierno central pues lleva a una reformulación en los presupuestos que se estaban elaborando tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito local. En el caso de las entidades locales, a falta de información individualizada, estimamos que el déficit podría situarse en una décima del PIB frente al superávit y equilibrio presupuestario del año anterior, pero aquí nuevamente estamos pendientes de recibir información concreta de las distintas entidades locales, si bien bueno, mantenemos una relación estrecha y una comunicación fluida entre tanto la Administración autonómica como la Administración local. Bien, ¿qué implicaciones tiene esto en términos de sostenibilidad? Que ciertamente es lo que puede tener una relevancia, ¿no? Final desde el punto de vista de la sostenibilidad. Pues nosotros proyectamos un ratio de deuda sobre el PIB que aumentaría en torno a 23 puntos en 2020, que podría reducirse en el 2021 como consecuencia de la aplicación del plan de recuperación al que hemos venido haciendo referencia. Sí que quiero hacer una llamada sobre la dinámica de la deuda y la necesidad de que esta dinámica sea sostenible. Realmente, cuando se inicia esta crisis, no se ha generado el espacio fiscal que permitía en los años de recuperación económica, solamente se redujeron 5 de los 65 puntos que se había incrementado el ratio de deuda. Es verdad que cuando hacemos simulaciones de qué hubiera pasado si hubiéramos cumplido con lo que establecía en la Ley Orgánica de Estabilidad y una reducción de la deuda de un 2%, la reducción habría sido entre 5 y 10 puntos adicionales a la reducción que hicimos, y esto nos coloca en una posición de partida particularmente vulnerable, con un ratio de deuda de un 95,5%. Bien, el plan europeo, desde luego, tendrá o podrá tener un efecto positivo en la recuperación económica y en el crecimiento potencial a largo plazo, y esto, desde luego, podría traducirse en una mejor evolución de la posición fiscal y en una mejor evolución en cuanto al ratio de deuda. Ahí lo que hemos hecho, vamos a publicar un observatorio de deuda también, donde establecemos distintos escenarios y uno puede simular, con arreglo a distintos multiplicadores fiscales, qué puede ocurrir con la senda de deuda. Simplemente lo que quiero llamar la atención es que, aun suponiendo un multiplicador fiscal de un 1,5%, el ratio de deuda se seguiría situando por encima del 100% de la deuda en el 2030.
Eso hace que, a pesar de este plan Es que me parece que ponía que se acababa la batería. Y está desenchufado luego. Sí, ahora hay que arrancar otra vez. Claro, ahora nos pedirán, me imagino que... Bueno, como me quedan básicamente las recomendaciones, a lo mejor puedo... Hay que rearrancarlo otra vez. No, se ha fulminado, vamos. Ya está, ya está, ya está. Ah, tarda un poquito en arrancar. Se ve, ¿no? Rápidos no son. Esto solo podemos pasar después a los miembros de la comisión, ¿no? Sí, sí. Sí, realmente... Ya queda ahí para... Que la mandamos anoche, creo que en torno a las 11 de la noche, que fue cuando... Pero sí, sí. De hecho, colgaremos tanto la presentación como el informe. Sí, sí, claro. Perdona, sí. Pensé que te habías marchado. No, no. Ahí lo tiene. Muy bien, gracias. Pues como decía, lo importante de esos multiplicadores es que, aun cuando con un multiplicador fiscal del 1,5, estaríamos en el 2030, es decir, una década después, por encima del 100%, y eso, desde luego, supone la necesidad de que, a la hora de diseñar, hay que diseñar un plan de consolidación que ayude a tener una trayectoria descendente. Aquí, nuevamente, ofrecemos distintas simulaciones dependiendo de que no haya un ejercicio de consolidación fiscal o que haya un ajuste estructural sostenido en el tiempo, pues de un 0,1, un 0,2 o un 0,3. Lo importante es señalar que, a pesar del impacto positivo que puede tener el plan de recuperación, el nivel de deuda, en el mejor de los casos, se seguiría situando dentro de una década por encima del 100% y que, por lo tanto, hay que establecer estrategias de consolidación. Pero, además, sí que me gustaría destacar la existencia de ciertos riesgos o retos para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por un lado, no hay que descartar que la crisis sanitaria pueda provocar daños estructurales, que podría llevar, por ejemplo, a una ejecución de parte de los avales concedidos con ocasión de la pandemia por parte del Gobierno central, por parte del Instituto, instrumentados a través del Instituto de Crédito Oficial, y aquí lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues qué supondría en términos de deuda, pues una ejecución de esos avales pues del 15%, 20%, 25% o 30%, ¿no? Aquí, sobre todo, yo creo que lo importante es tener ejercicios de sensibilidad o distintos escenarios que permitan ver, en caso de que se materializaran ciertos riesgos, a dónde podríamos llegar. Además, estamos en un momento en que nos estamos financiando unos tipos de interés muy bajos. La política monetaria y las actuaciones del Banco Central Europeo nos están ayudando a ello, pero ¿qué ocurriría si la prima de riesgo, que en este momento está en valores próximos al existente en el mes de febrero, tuviera un repunte? Aquí lo que ocurriría es que habría un aumento importante del gasto por intereses, que se traduciría en un aumento de más de 20 puntos en términos de deuda. Y, por último, el mayor gasto estructural asociado al envejecimiento y derivado del sistema de pensiones llevaría también a un incremento muy significativo del endeudamiento público. Y aquí, tal y como tenemos colgado en la página web de la AIREF, donde además tenemos un simulador que te permite ir cambiando los distintos parámetros que hay que tener en cuenta en la configuración del gasto en pensiones, pues la evolución del gasto en pensiones supone una presión adicional sobre la deuda de en torno a un 50% en nuestro escenario central.
la reforma de la profundización de las reformas paramétricas nos permitiría reducir en 10 puntos esta presión vinculada solo al gasto, es decir, sin tener en cuenta la evolución que puedan tener los ingresos. Y en nuestro escenario central incluye la entrada en vigor del factor de sostenibilidad en el 2023, tal y como está previsto en la normativa vigente en este momento. Si ese factor de sostenibilidad no entrase, pues supondría un incremento de 10 puntos respecto al nivel actual. Bien, en este contexto, ¿qué recomienda la AIREF? Pues seguimos insistiendo en que es necesario establecer una estrategia de consolidación fiscal. Probablemente el momento de hacerlo es cuando se formule este programa que se presentará, este plan de recuperación en el ámbito de la Unión Europea. Este plan de recuperación tiene una perspectiva plurianual y es necesario que vaya acompañado de un marco presupuestario plurianual que determine cuál es el impacto a lo largo de estos años de este plan de recuperación en términos presupuestarios. Por ello, sí que quiero recordar que la Ley Orgánica de Estabilidad no está suspendida, la supervisión fiscal no está suspendida y la supervisión fiscal en el ámbito de la Unión Europea tampoco está suspendida y que lo único que está en suspenso son las reglas fiscales. Y precisamente porque esas reglas fiscales están en suspenso, a mi juicio, la supervisión fiscal no solo no está suspendida, sino que es más importante que nunca. Desde luego, AIREF seguirá haciendo la supervisión fiscal que tiene encomendada por su Ley Orgánica de Estabilidad, seguirá pidiendo información periódica para su pronunciamiento a las distintas administraciones públicas y entiendo que la supervisión fiscal que está prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, tanto para las administraciones de ámbito central como de ámbito territorial, desde luego sigue estando en vigor. Por lo tanto, es verdad que tenemos una gran incertidumbre que rodea a todo el panorama económico y, en particular, a las previsiones fiscales, pero este plan que se presente a la Unión Europea tiene que ir acompañado de un marco presupuestario plurianual que, desde luego, no es la actualización del programa de estabilidad. Yo creo que ya lo he dicho en numerosas ocasiones, la actualización del programa de estabilidad no es un marco presupuestario plurianual, puesto que carece del detalle y concreción suficiente, tanto en términos de partidas presupuestarias como en términos de medidas, como en términos de sus sectores, como para que pueda ser un marco presupuestario. Yo creo que esto es fundamental. O sea, sí es verdad que tenemos que tomar medidas con una visión de corto plazo vinculada a la evolución de la pandemia. No es menos cierto que no podemos perder de vista las implicaciones de largo plazo que tienen las decisiones actuales. Por lo tanto, vinculado también un poco con esta supervisión, insistimos en la recomendación de que se incluya información sobre los ajustes de contabilidad nacional. Es muy difícil poder pronunciarse sobre unos presupuestos generales del Estado que no se sabe a qué llevan en términos de contabilidad nacional, que es como están definidas todas las variables fiscales, y formulamos dos recomendaciones nuevas. Una, precisamente, dirigida a gestionar la incertidumbre que, sin duda, rodea al contexto económico, pero también al contexto presupuestario. Es decir, no podemos descartar que se produzcan escenarios muy distintos a los contemplados en el plan presupuestario. Diría que a favor y en contra, si bien es cierto que por las características de los supuestos que subyacen en el escenario macroeconómico del plan presupuestario, probablemente la evolución pudiera ser a peor, pero sí que es verdad que yo creo que tenemos que dotar a la ejecución presupuestaria de este año de una flexibilidad adicional o particular respecto a otros años, tanto para poder hacer frente a determinadas situaciones que no estén contempladas en los presupuestos generales del Estado y que podrían llevar a un mayor gasto o un menor ingreso, como para hacer frente también o para hacer estar a la altura de circunstancias que podrían estar vinculadas a una evolución positiva de la pandemia si se cumplen las previsiones del Gobierno de una solución a la crisis sanitaria en la segunda mitad del año 2021. Con lo cual, debemos ser prudentes en la utilización de los fondos, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional.
por parte de los gobiernos territoriales y ir acompasando la utilización de esos fondos o el desembolso de esos fondos con la evolución del gasto que origina la necesidad de esos fondos. En definitiva, que esos fondos, si la situación sanitaria, ojalá sea así, lo permite, el espacio que podría generarse respecto a su utilización no se utilice para la financiación de medidas que no tengan carácter temporal y que puedan suponer un problema en las cuentas de las administraciones públicas en términos estructurales, en la medida en que no cuenten con una financiación de carácter también estructural. Y, por último, precisamente por esta supervisión y por la necesidad de, dentro del contexto de incertidumbre, hacer las mejores previsiones posibles, formulamos una recomendación dirigida a mejorar la información de alta frecuencia, que con muchas ocasiones se producen retrasos en las estadísticas habituales y, desde luego, sería necesario avanzar en su elaboración y, desde luego, en la puesta a disposición de estos indicadores de alta frecuencia al público en general y, en especial, a instituciones como la nuestra, que tiene competencias en materia de seguimiento. Con esto siento haberme alargado, pero yo creo que había varias cosas que comentar. Como les decía, se va a colgar en la próxima media hora el informe completo y la presentación, donde se detallan todas y cada una de las cuestiones que les he ido comentando. Gracias.